Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Estoy sumamente, por un lado, tengo la gran satisfacción de que esté una vez más con nosotros en nuestro programa mi querido amigo y un hombre al que yo respeto profundamente de la amistad por su trayectoria, por su lucha permanente en las buenas y en las malas, porque es fácil estar de acuerdo cuando todo sale bien, pero él ha estado en lo cuando sale bien, cuando no sale bien, y ha defendido al sector pasivo hace como 20 años. Me refiero al doctor Eugenio Semino, que tiene uno de los argentinos que tiene una trayectoria magnífica, indiscutida, de transparencia, de honestidad, de trabajo, de entendimiento para el sector pasivo. Así que yo te agradezco enormemente, querido Eugenio, y agrego una cosa más. Fue el rullazo del otro día, donde luchaste incansablemente. Yo mandé un mensaje convencido de que tu lucha es la que lleva adelante legítimos intereses de los jubilados. Te dejo a vos para que digas a los televidentes, con tu capacidad, con tu conocimiento a fondo de estos temas, cómo fue progresando, mejor dicho, se fue gestando este tema hasta llegar a la situación que llegamos y cómo fue la respuesta por parte de la gente, que creo que fue magnífica, ante el ruidazo que planteaste tú. Bueno, en principio agradecerte como lo vengo haciendo hace casi 30 años y toda una vida dedicada desde tu parte a mostrar los temas del adulto mayor, de los jubilados, en realidad de un sector de la sociedad que a veces es el más dejado de lado, el más olvidado. Así que es muy importante el poder expresar y ver qué está pasando, sobre todo en un momento dramático, atípico de nuestra sociedad, y el que más afecta a los adultos mayores en lo esencial, que es la vida misma. Es decir, estamos hablando de una pandemia que tiene como principal afectado, como principal víctima, al adulto mayor. Y me parece que tal vez lo que hemos tratado de hacer al expresarnos todos los adultos mayores del país, que ha sido conmovedor la respuesta, conmovedora la respuesta. Es cierto. Es, claro, es simplemente un ruidazo, una manifestación que a diferencia de otras no estuvo en contra de nadie, sino para que los decisores políticos, institucionales del país adviertan cuál es la real situación. Yo escuchaba hace pocas horas, 2 días, hablar a la ministra de Salud que señalaba que no estamos en la misma situación de marzo de hace un año, del 20 de marzo de hace un año. Y yo le diría que no lo estamos porque hay 54.000 fallecidos, más de 54.000 fallecidos en Argentina, de los cuales el 83% son adultos mayores. Tenemos casi 3.500 camas de UTI, de terapia intensiva, ocupadas, y el 90% son adultos mayores. Por eso tenemos que tener muy presente que no solo hay que atender
en la etapa de la enfermedad, sino que hay que prevenir para no llegar a esa etapa. Y hoy seguimos necesitando, primero, tener testeos para hacer aislamientos a tiempo, detección y aislamiento a tiempo. Argentina es uno de los países que tiene muy baja cantidad de testeos. Hoy estamos alrededor de 50, 60.000 por día, cuando debiéramos tener un cero más. Es decir, tenemos que hablar de 500.000, 600.000, todos los posibles. ¿Por qué? Porque están circulando ya en el país nuevas cepas, mutaciones del virus, que lo hacen más contagioso y a su vez de mayor riesgo al contraer la enfermedad. En este sentido, en lo que son testeos, somos el país número 110 en el mundo por esa escasez. 110. Mientras 110, estamos a la cola, muy lejos. Mientras que en cantidad de contagios estamos en el puesto 12 y en cantidad de fallecimientos por millón de habitantes estamos en el puesto 13. Entonces necesitamos testeos y necesitamos ahora, sobre todo, porque ya existe en el mundo y estamos viendo sus maravillosos resultados, vacunarnos. ¿Y quiénes necesitan la vacuna? Primer rango, lo dice el Ministerio de Salud de la Nación en su protocolo del 23 de diciembre del año pasado, el primer rango a vacunar es el personal de salud, ¿m?, que hace atención directa a los pacientes. E inmediatamente concluido esa vacunación, que en el país todavía recién se está concluyendo, vienen los adultos mayores. Los adultos mayores somos 7,5 millones prácticamente. 7,5 millones. 7,5 millones. Ahora, ¿qué pasa, Pocho? Somos muy pocos, yo no me he vacunado todavía y no lo voy a hacer hasta el último momento que esté resuelta la vacunación de las personas de riesgo. Hasta ahora hay 800.000 que recibieron media vacuna, es decir, una dosis. Por lo cual, lo que vamos viendo, y esto era el reclamo y el ruido para que todos entiendan, que hay que acelerar esa vacunación. Se decía que íbamos a tener 20 millones de vacunas para los 2 primeros meses del año, que nunca llegaron. Mirá, Llegaron Eugenio, pero me disculpas, yo estoy inscrito hace rato, pero hasta ahora tampoco no me he vacunado. así, No me llamaron y bueno. que es así, es lo que está pasando. No vamos a explayarnos en los que se vacunaron indebidamente, No. que son muchos, desgraciadamente. Pero por eso, yendo a resolver este problema, necesitamos, como no aparecieron los 20 millones, necesitamos vacunas. El virus no se muere o no se evita discursivamente. Es decir, hoy hay que inmunizar a través de la vacuna hay que conseguirla y hay que pelear para conseguirla, porque sabemos que hay escasez en el mundo, que hay dificultades económicas, pero este es un desafío y a eso llamamos la atención, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, distritales, del propio gobierno de la ciudad, en salir a conseguir esas vacunas, porque de eso depende la vida misma de todos los adultos mayores, de todos los que están, como señalabas, en espera,
y que es una espera desesperada. Es decir, es una espera que es contra el tiempo, porque en 30, 60 días más vamos a tener una segunda ola, vamos a tener un nivel de contagios mayores al que tenemos hoy, que sí siguen siendo altos. Ahora, Y Eugenio, yo te pregunto, ¿no tuviste la receptividad correspondiente de los que tienen que hablar de este tema y responder como funcionarios? mira, yo creo que se sigue con una estrategia, a mi criterio absolutamente equivocada, que es seguir primero pensando en las elecciones y Sí, la vacunación en razón de esa meta, que me parece que es absurda, es grotesca, y a su vez pensando que tenemos una enorme cantidad de vacunas que no las tenemos, que no las no, tenemos. ¿Por qué? Hoy tenemos que cambiar la estrategia de vacunación y vacunar exclusivamente a los grupos de riesgo. Decíamos los adultos mayores, se puede incorporar a esos 7,5 millones, se puede incorporar a los insulino dependientes, que son 300.000, a los trasplantados, que son más de 70.000, a lo que son pacientes oncológicos en tratamiento, que son varios cientos de miles. Es decir, si no tenemos cubierto ese sector de la población y llega la segunda ola, como todos desgraciadamente lo preveemos, vamos a tener se va a profundizar la tragedia que hoy ya tenemos. claro, Entonces, y para eso, Pocho, una vez más, como lo hemos hablado respecto a otras cuestiones de la seguridad social, necesitamos que los diversos pensamientos políticos, sectores del sistema público y del sistema privado, congenien en una sola mesa para focalizar en esos grupos, en esos 12 millones de argentinos, los 7,5 millones de adultos mayores y los que tienen las comorbilidades que señalaban, para cada vacuna que entra, aplicarla inmediatamente y para salir entre todos a buscar vacunas. Porque vos fijate, pero este es sí, el problema que tenemos los argentinos. Lo describe bien el doctor Arriazu cuando habla de que no somos sinceros, que decimos una cosa, decimos otra. O también dice él, y con buen criterio, me parece magnífico su artículo, que los argentinos a veces decimos una cosa en la que no creemos, incluso con tal de obtener receptividad o beneficio. Somos falsos en esto, dice. Y creo que, hipócrita. o hipócrita, dice, exacto. Con lo cual hay que terminar con el tipo de tener un replanteo general, una reformulación, porque no es posible que sigamos, cualquiera que sea, todos cometemos errores. Yo no digo que uno es mejor que el otro. Yo creo que tenemos que patear todo para el mismo lado. Vos fijate, Pocho, en relación a lo que señalás, que el tema salud va íntimamente atado a lo que es la situación económica. En principio, lo que es la situación económica a nivel social en general y a lo que es nuestra microeconomía, es decir, al problema de cada uno, de cada jubilado. Vos fíjate, hoy tenemos 4,5 millones que están percibiendo a partir del mes de marzo, de este mes, 20.500 pesos. Con esos 20.500 pesos no pueden aspirar a tener buenas condiciones de calidad de vida para afrontar esta situación que estamos describiendo, de enfermedad,
de gastos extras que se van produciendo. Yo creo que vos no quisiste aplicar el criterio que es más rotundo. Me parece que no pueden sobrevivir con eso, Así es, Eugenio. Y vos, así. por tu manera respetuosa de plantear los temas, pero queremos ser sinceros. Y creo que este es un tema de profunda sensibilidad al que a veces no se le presta, como hablábamos con vos, todo yo creo que en esta última oportunidad, cuando el tema del ruidazo, te escuché en varios medios y tuviste una magnífica tarea. Es decir, se hizo el despliegue periodístico fundamental para que el ciudadano se entere de cómo se manejan. Y no es imputable solamente a este gobierno. Creo que viene de tiempo esta parte, como lo hemos hablado varias veces. Así es. Bueno, tal cual vos lo señalabas, hay que tener presente una cantidad de factores que agravan una situación que viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, al jubilado que lo ayudaba a su familia económicamente, esto quedó muy resentido a partir de la pandemia porque las familias han perdido ingresos, por lo cual el primer desplazado en la ayuda es el adulto mayor, es el jubilado. Y es más, esto nosotros lo sabemos bien etariamente, a veces uno mismo se autolimita de no recibir esa ayuda porque sabe que los hijos lo están necesitando, que los nietos lo están necesitando. Entonces, ahí tenemos que esa rueda de auxilio que podía darse, hoy no está. Por lo cual, tenemos que contemplar que inclusive la canasta del jubilado, que era una canasta que ya no podía cubrir con su haber, porque eran magros, y lo hablamos muchísimas veces, tuvo algunos rubros que se han resentido. Por ejemplo, en la canasta del jubilado de antes de la pandemia, lo que era transporte, trasladarse de un lado a otro, tenía poca incidencia. ¿Por qué? Porque se trasladaba en transporte público. Ahora, desde que no puede hacerlo libremente y tiene que ir a su consulta médica y tiene que ir a su trabajo, muchísimos siguen trabajando, etcétera, etcétera, tiene que usar el transporte privado, un remis, un taxi. Entonces, lo que eran 10, 15, 20 pesos de ese traslado se convierte en 400, 500 pesos. Y para el jubilado es una fortuna. Te incorporo otro. Eugenio, ¿cuántos son? No sé si vos tenés la cifra. Vos tenés todo por seguir ahí, que ganan 20.000 pesos. 20.500 pesos cobran 4,5 millones de jubilados y pensionados. Más del 50% de los Así es. 1,5 millones. La media son 27.000, 30.000 pesos. Tampoco es para tirar manteca al techo. No. Y te decía, como creció la incidencia de lo que es traslados, transporte, hubo otros rubros que antes no tenían mucha incidencia. Por ejemplo, en lo que es artículos de higiene o artículos de cuidados, cosas concretas para que nos entiendan los oyentes. No se compraba una botella de alcohol todas las semanas, antes se compraba cada tanto. Hoy una botella de alcohol de 1 litro y saldrá 150, 180 pesos. Y hay que, para protección nuestra, hay que tenerlo a disposición para sanitizar, tenemos que tener jabones apropiados, un barbijo de calidad buena para estar realmente protegido, que es lo que hoy
se está reclamando, se está planteando, lo dijo el propio presidente de la Nación en su discurso hace pocos días, sale 400 pesos el aprobado por CONICET y demás. Y es un barbijo que dura para un determinado tiempo, para una semana, depende de la cantidad de uso que le dé. Por lo cual, para el jubilado, cuando vos juntás esos 400 pesos que se convierten en 1.500 pesos por mes, le es inalcanzable. Es decir, es más, debieran ser, nosotros lo propusimos, que ese tipo de protección, por ejemplo, los barbijos, debieran ser provistos por el propio Estado, por las obras sociales, porque es Realmente. más, es un costo que evita gastos mayores que puede tener el sistema de salud, ¿no es cierto? Así que me parece que son cuestiones que van a ir apareciendo en los próximos días. La última canasta que habíamos calculado, y concluyo, Ah, eso. ¿Cuándo fue eso, Eugenio? claro, y con gastos de ¿Cuándo vivienda, hicieron la última canasta? el 6 de octubre, la anterior, Claro, vos solías hacer, claro. 6 de octubre, y nos daba con gastos de vivienda 49.600 pesos. 49.600. Ahora Claro. estamos calculando la correspondiente al mes de abril de este año, y lo que estamos viendo, todavía no tenemos el número definitivo, pero Cuatro lo que por estoy ciento de viendo, inflación. claro, estamos viendo con mucha preocupación que hay determinados segmentos, rubros, como alimentos, que aumentaron muchísimo. Bueno, lo que te decía en términos de Mucho más artículos de que eso. limpieza, de farmacia y demás. Por lo cual es muy, muy preocupante y hay que verlo en un solo paquete, diría, desde el punto de vista de lo político institucional. Nos queda un minuto, pero yo te hago la pregunta porque me puedo de síntesis. Tú hablaste con autoridades, hablaste con la gente de ANSES, pudiste reunir, ¿te acordás que intentamos hacer una mesa y nunca se pudo llevar a cabo? No No, sé si... no, mira, tenemos desgraciadamente, salvo con los infectólogos, que uno tiene una relación extrainstitucional, que nos conocemos con muchos de hace muchos años, pero el sistema político institucional está muy cerrado, muy poco permeable a convocar a todo el mundo, que es lo que estamos proponiendo. Es decir, eh, ¿por qué? Porque PAMI, ANSES, por ejemplo, tienen que tener roles centrales en esto, y lo tienen que tener también los gobiernos provinciales, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tienen que ser parte de un mismo todo. Y yo tengo la sensación, y concluyo con la reflexión, que si no se deponen las contingencias políticas, electorales y demás, podemos ir y profundizar una gran tragedia social. Sí, coincido con vos totalmente. Si priorizamos la conveniencia política o electoral, estamos olvidándonos de la vida de todos los adultos que están percibiendo, como vos dijiste, sumas irrisorias. Yo te felicito por tu lucha, Eugenio. No se la y contá con nuestra colaboración. Estamos a tu disposición porque vos mereces todo nuestro apoyo, no solamente nuestro, yo creo que de todos, porque nunca hiciste discriminación, nunca tuviste en cuenta una situación que tiene que ver con los políticos, que luchaste pero con todo en favor de la clase pacífica. Así Te que, agradezco mucho. como amigo, te felicito y te reconforta como argentino tener un hombre de tu envergadura para luchar por eso. Igual recíproco el concepto, y un gran abrazo y muchas gracias. Suerte, querido Eugenio. Suerte y gracias a vos.
Claro. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Ahora con la app Galicia y Modo podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo pienso que el espíritu que debe primar es el de la solidaridad, del amor al prójimo y del respeto a todas estas cuestiones de enorme sensibilidad, porque son personas que dieron su vida, trabajaron toda su vida para llegar a la jubilación, para percibir los escasos pesos que perciben. Tenemos que pensar con espíritu de grandeza y constructivo, pero fundamentalmente tenemos que darnos cuenta que nuestra obligación es el de querernos más y entendernos con corazón. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.